Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Entre Amigos y de Contraportada.info. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Rommel Jurado Vargas, un destacado profesional con un amplio bagaje académico y una profunda comprensión del contexto político y social del Ecuador, con títulos en ciencias públicas y sociales, derechos humanos, derecho, así como múltiples diplomados y un doctorado en jurisprudencia. Es un reconocido referente esencial para entender las próximas elecciones presidenciales que definirán el futuro del Ecuador. El 13 de abril, más de 13,7 millones de ecuatorianos se preparan para emitir su voto en un balotaje que promete ser uno de los más competitivos y polarizados de la historia de este país. Los candidatos Luisa González, representante del correísmo, y Daniel Noboa, actual presidente, se enfrentan una vez más en una contienda marcada por una crisis eléctrica aguda y un contexto de violencia sin precedentes en este país. Como analista, Rommel Jurado nos ayudará a desglosar estos complejos escenarios que influyen en la decisión electoral. Muy buenas tardes, doctor Rommel Jurado. Bienvenido a esta emisión. Buenas tardes, Hugo. Siempre un placer conversar con usted, con su audiencia, y pues a las órdenes para empezar este análisis. Bueno, el contexto político, social y económico actual en Ecuador es muy complejo. Está marcado por la violencia estructural ligada a las bandas criminales y al narcotráfico, por la crisis social, la crisis energética, a puertas de la elección presidencial, que es este próximo domingo. ¿Cuál es su análisis ante este panorama de crisis y complejidad que se vive en el Ecuador? Muchas gracias, Hugo. Mire, hay varios factores que hay que tener en consideración. En primer lugar, uno debe reconocer cuál es el contexto y las tendencias que actúan en ese contexto. En el contexto en que vivimos es en una polarización de la ciudadanía, pero también de los sectores políticos. Y hablo de polarización porque en la primera vuelta casi el 80% de los votos válidos se concentraron en los dos candidatos. Es decir, que las otras 14 opciones fueron poco relevantes, unas más y otras menos relevantes, pero en términos generales poco relevantes en términos de votación. Lo que implica que el país tiene dos opciones. La una, identificada con el progresismo, con el reconocimiento de los derechos en la Constitución, con la generación de institucionalidad y también con el procesamiento de los graves y complejos problemas que tenemos desde la perspectiva del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. La otra, la posición del actual presidente candidato, que es una posición muy cercana a la dinámica de mercado, que cree, por ejemplo, en el intervencionismo extranjero sobre el Ecuador para resolver los problemas de seguridad y que cree que la fuerza y el uso de la fuerza militar es el camino hacia la pacificación de lo que él mismo ha denominado un conflicto armado interno. Son estas dos tendencias, es esta polarización la que vivimos en un escenario complicado. Y luego pues hay que ir desglosando cómo ha sido la actuación de cada uno de los candidatos, cómo han llevado su campaña, pero también cuáles han sido los problemas públicos que por el lado del presidente Daniel Noboa ha tenido que enfrentar y resolver, no siempre atinadamente, en este periodo que va de la campaña. Y ahí hay una diferencia sustancial entre cómo llega la candidata González, que por sí misma nunca ha ejercido el gobierno, aunque representa una tendencia de la Revolución Ciudadana que sí lo ha ejercido hace 8 años, y el presidente Noboa, que en cambio representa la continuidad, es decir, él es un presidente en funciones que quiere continuar siendo presidente. Luisa González se presenta entonces como un cambio progresista, a pesar de que ya fuera un gobierno hace 8 años, como he dicho, y Daniel Noboa se presenta como la continuidad
del uso de la fuerza y del supuesto ajuste económico para resolver los problemas del país. Este es un primer enfoque, un primer análisis al que quería referirme. La Revolución Ciudadana con la candidata Luisa González. ¿Qué impacto tiene en el Ecuador el retorno del correísmo, el retorno de la Revolución Ciudadana al poder? Mire, igual que todo movimiento político, igual que todo movimiento social, igual que todo en la vida, las instituciones, las organizaciones se van transformando, van cambiando, van adecuándose a los tiempos. A mí me parece que la candidatura de la abogada Luisa González representa ante todo una evolución del progresismo, un acercamiento hacia el centro más que hacia la izquierda, basado en estas ideas fuertes que ella ha promovido: Constitución, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, políticas públicas que hagan posible esos derechos en la vida cotidiana de las personas, pero reconociendo que los actores de mercado juegan un papel importante en el proceso de desarrollo. Había un acercamiento a los empresarios y también reconociendo que los trabajadores pues tienen unos derechos que deben ser también respetados. Es decir, hay un llamado a la unión, a la conciliación de intereses, un llamado a también superar esta crisis de seguridad y esta crisis social, económica, energética que seguimos viviendo. Es decir, hay una posición de sumar, esperanzar y atender los problemas desde la racionalidad del Estado de Derecho y de las políticas públicas. Esto me parece que nos plantea un progresismo que encarna la candidatura de la señora Luisa González, que es más permeable a sectores que antes pues no lo eran. El correísmo duro, para llamarlo de alguna manera, estaba más o menos entre el 30, 33, 35%, pero pues en la última votación, en primera vuelta, Luisa González sacó 44% de los votos válidos. Y además el movimiento indígena, que sacó 5.6 votos, y otros candidatos han señalado pues su deseo de apoyar la candidatura de la señora Luisa González. Aunque no se pueden trasladar inmediatamente los votos, esto implica que los sectores de izquierda, que antes tenían pues diferencias con el correísmo, han decidido pues optar por esa opción política como la opción política que en esta elección les representa y a la que han decidido apoyar. En ese sentido, la candidatura de la señora Luisa González, por supuesto, representa la Revolución Ciudadana y al correísmo, si se le quiere llamar así, pero con estas innovaciones, con esta apertura, con este movimiento por un lado hacia el centro para compartir el proyecto de país con actores más cercanos al centro, pero también incluyendo actores que en otro momento se los percibía como más radicales a la izquierda, como el movimiento indígena. Hay una polarización electoral, dado que González y Noboa pues han concentrado el 88% de los votos válidos en la primera vuelta. ¿Qué factores cree que han contribuido a esta polarización política en Ecuador? Básicamente, el problema de la inseguridad ha sido uno de los detonantes. Miren, el problema de la inseguridad empezó en realidad en el gobierno de Lenín Moreno, a finales del gobierno de Lenín Moreno, con el tema de las matanzas en las cárceles. Y luego ha ido evolucionando muy rápidamente, primero porque hubo en principio desatención y luego porque hubo una forma equivocada, desde mi perspectiva, de afrontar el asunto. Esa forma equivocada es ir generando y promoviendo esta idea del enemigo interno. Es decir, hay unas personas dentro del país que son enemigos del Estado y que por lo tanto a esos enemigos hay que tratarles como enemigos, no como ciudadanos, no como personas que tienen derechos o no aplican para ellos las leyes en el sentido de proteger sus derechos, sino solamente aplican las leyes en cuanto tiene que ver lo sancionatorio. E incluso pues se puede hacer con estas personas que se considera el enemigo interno violaciones de derechos y violaciones de las leyes. Al principio, este discurso del enemigo interno estaba solamente orientado a esas bandas criminales que nos provocaban inseguridad, pero poco a poco se fue incluyendo en la idea del enemigo interno a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas de oposición y a los políticos de oposición.
de estos, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos, de los políticos de oposición, se dice que le dan coartadas discursivas a los narcotraficantes y que la defensa de derechos humanos en realidad es una forma de encubrir a los delincuentes. Y se ha hablado ya entonces de narcopolítica. Todos los opositores del gobierno, primero de Lasso y ahora de Noboa claramente, están etiquetados como el enemigo interno. Si eres periodista, si eres comunicador, si eres intelectual, si eres profesor universitario, si eres luchador social, si eres defensor de derechos humanos, si eres un político de oposición, si eres del movimiento indígena, poco a poco se van metiendo en la etiqueta del enemigo interno y te juntan a la etiqueta del narcotraficante. Este enemigo interno, que está compuesto por todas estas identidades pequeñas, ha motivado una política muy fuerte, que es la política de la guerra al enemigo interno. Por eso el presidente Noboa declaró hace un año el conflicto armado interno y le dio facultades a las Fuerzas Armadas para, pues, incluso violar derechos. No olvidemos que el presidente ha prometido el perdón presidencial a aquellas personas, policías y militares, que en actos de servicio pues den de baja o cometan ciertas acciones por las que pudieran ser perseguidos penalmente porque hay unas leyes. Esta idea de combatir por la guerra al supuesto enemigo interno y poner entre los enemigos internos a los adversarios políticos también ha fortalecido, por un lado, el lawfare, es decir, la persecución judicial, pero también una estrategia de ataque comunicacional levantando falsas acusaciones contra los opositores. Entonces es una guerra judicial, es una guerra mediática y es una guerra violenta, armada. Esa es una forma de entender el manejo, la gestión del Estado y su principal problema. Hay algunas personas que creían inicialmente que esta era una buena idea, declarar que hay un enemigo interno porque tienen miedo. Las personas vivimos con miedo en Ecuador. Y como tenemos miedo, creemos que cualquiera que nos prometa que nos va a arreglar el problema, pues es una buena opción. Y si vemos militares, pistolas, asesores extranjeros, tanquetas, creemos que eso puede darnos seguridad. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que la violencia se incrementa, que el problema no se soluciona, sino que se radicaliza, que las muertes violentas aumentan. Y eso ha hecho que este primer enamoramiento de la política del enemigo interno y del combate con guerra al enemigo interno vaya decepcionando, porque no produce resultados y agrava el problema. Y por otro lado, está la otra tendencia. Dice, mira, este problema de la seguridad es un problema más complejo. Tiene que ver con las oportunidades que tienen las personas que viven en la sociedad. Tiene que ver con un control tecnológico e inteligente de los riesgos de seguridad que vienen de otros países y también los que están aquí instalados relacionados con el narcotráfico. Tiene que ver con el control de los puertos. Tiene que ver, porque en el Ecuador tenemos muchísimos puertos privados, desde los que se está exportando cocaína, y también tenemos empresas, incluyendo bananeras, incluso algunas cercanas al presidente Noboa, en que se ha detectado, pues, cocaína en los embarques de banano. Entonces hay que controlar los puertos, dice. Tecnología, control de puertos, crear oportunidades para las personas, generar política pública en donde el Estado les ofrezca, sobre todo a las personas más empobrecidas, opciones para realizar su proyecto de vida, servicios de salud, servicios de recreación, servicios de salud, de educación. Y también hay que invertir en lo público, fortalecer lo público y recuperar el espacio público. Finalmente, capacitar, tecnificar, pero también depurar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que han sufrido graves acusaciones de incluso contar con narcogenerales en sus filas. Y esas acusaciones no han venido del progresismo, han venido del embajador de Estados Unidos. Entonces son dos opciones distintas de mirar la problemática del país y también de responder a las soluciones o de plantear las soluciones frente a esa problemática. Eso es, desde mi perspectiva, lo que ha polarizado el país. Tenemos una óptica progresista que cree en el Estado, en las instituciones, en el Estado de Derecho y quiere procesar con esos recursos pues los problemas que tenemos, y por otro lado tenemos una óptica guerrerista que identifica un enemigo interno y que quiere sacar las pistolas y disparar a todo el mundo hasta que ya no haya enemigo interno. Entonces eso ha polarizado el país y esa polarización está originada en el miedo que vivimos todos los ecuatorianos
frente al aumento de la violencia cotidiana que tenemos. Recientemente han habido dos encuestas, las últimas dos encuestas antes del cierre, digamos así, de que la ley permite que se hagan encuestas en el Ecuador. Y estas dos encuestas, pues, daban un empate técnico la una y la otra daba una ganancia con un margen muy corto de parte de Luisa González ante Noboa. ¿Qué tan influyentes son estas encuestas en el Ecuador para, digamos así, para orientar al electorado? Miren, desde la primera vuelta ha habido una enorme decepción sobre los supuestos resultados pronosticados por las encuestadoras. La gran mayoría de encuestadoras anunciaron que el presidente Noboa iba a ganar en primera vuelta con aproximadamente el 51 punto algo por ciento de los votos y con una distancia de más de 8% de votos respecto de Luisa González. La verdad es que empataron, ambos sacaron el 44% y había unas centésimas de diferencia, 17 centésimas de diferencia. Entonces, había un fallo, claramente un error de las encuestadoras. Sin embargo, las encuestas siguen siendo un referente para producir opinión pública. Y al respecto tenemos encuestas como las que usted acaba de citar, donde o hay un empate o hay una pequeña diferencia. Pero hay otras encuestas que han circulado también ampliamente, que no provienen necesariamente solo del lado de Luisa González, sino de actores regionales o de encuestadoras supuestamente independientes, que han señalado que hay una diferencia de 3 a 5 puntos a favor de Luisa González en la intención de voto registrada. Pero las encuestas, primero, son una fotografía estática de la realidad de ese momento y segundo, han demostrado que ya no tienen toda la capacidad de predictibilidad que tenían en otro momento. Y esto sucede también no solo porque haya intereses en producir las encuestas o porque haya fallas metodológicas en el levantamiento de la información, sino que sucede también porque los ciudadanos no siempre están dispuestos a hablar de sus preferencias electorales, prefieren mantener callada su intención de voto o abiertamente decirle lo contrario a lo que van a hacer. Entonces, no hay certezas absolutas sobre pues la validez que tengan las encuestas respecto del resultado final. No olvidemos que incluso en la elección de la primera vuelta, un exit poll, supuesto exit poll, ratificó lo que las encuestas habían dicho, que el presidente iba a ganar con alrededor del 52% y finalmente no fue así. Entonces, las encuestas con pinzas. Yo creo que hay otros factores que están incidiendo ahora mismo en la intención de voto. Y voy a permitirme enumerarlos muy rápidamente. Recientemente tuvimos un derrame del oleoducto de crudo en el Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, que ha afectado, dicen, a 500 o 600 mil personas, que tiene unos altísimos costos ambientales y que pues también eso ha repercutido en la intención de voto porque el gobierno reaccionó mal ante este tema, no lo advirtió oportunamente, luego quiso decir que había sabotaje y esto complicaba el cobro de los seguros. No se ha atendido a las personas dándoles provisiones, agua, atención de salud, movilizando a quienes están en zonas de riesgo crítico, sino que han sido los gobiernos locales y la solidaridad de los otros gobiernos, pero no el Estado central quien se ha movido. Eso pesa en la votación porque al menos en esa provincia y en las cercanías de esa provincia, lo que se ve es desatención por parte del gobierno de Noboa, que nunca fue al lugar del desastre, pero que hace un par de días fue a pedir votos, no en la zona del desastre, sino en la zona urbana de la provincia de Esmeraldas. Otro factor que está incidiendo también en las intenciones de voto son estas denuncias que fueron presentadas contra el presidente Noboa, contra su familia y contra varias empresas, particularmente Noboa Trading, por supuestos vínculos con el narcotráfico de drogas, con el tráfico de drogas, realizada esta denuncia por el periodista Andrés Durán, y que ha motivado una serie de publicaciones en medios internacionales y que se está pidiendo ahora investigaciones sobre esas empresas, porque efectivamente en una de estas contenedores, de estas exportaciones pertenecientes al grupo Noboa, una empresa de la familia del presidente Noboa y del mismo, se encontró un cargamento de droga. Ellos argumentan que han sido contaminados, pero el hecho cierto es que hay estas denuncias y hay estas pruebas.
Otro factor que ha incidido en las preferencias de voto, que va cambiando las intenciones de voto o consolidándolas, es que se intentó concesionar el campo Sacha, que es el mayor campo petrolero que tiene el Ecuador, y el gobierno hizo la propuesta de concesión con unas deficiencias técnicas y legales tremendas, por lo cual la ciudadanía reaccionó y finalmente el presidente Noboa fue derrotado en su intención de concesionar el campo Sacha y tuvo que frenar este proceso. El agravamiento de la situación de inseguridad, el aumento de las muertes violentas es terrible y eso también impacta en la voluntad de votar. Pero como digo, ahí está la propuesta de la guerra, por un lado, de la fuerza, y por el otro lado, la propuesta del procesamiento a través del Estado de Derecho y de las políticas públicas. En el tema de la seguridad ha habido algunos problemas. Se consideraba, por ejemplo, que la fuerza pública, en términos generales, pues apoyaba, digamos, al presidente Noboa. Pero recientemente se sintió ofendida la fuerza pública porque, además de ser un riesgo para su vida, fue indignante porque ellos recibieron unos chalecos y unos cascos antibala. Pero estos chalecos y estos cascos antibala aparentemente no cumplen los estándares que deben cumplir para darle seguridad a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y esto significa un desprecio, un menosprecio por su vida. Además, se ha dicho que este contrato fue realizado con sobreprecio, eso está en investigación, y además fue adjudicado a un proveedor declarado incumplido por la Policía Nacional. Entonces, aún en ese sector, que es el sector de la fuerza, se están desgranando, para decirlo así, ciertas preferencias, ciertos votos que eran supuestamente para el presidente Noboa. Y esto ha aumentado porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se han sentido descalificadas. El hecho es que vino al país un mercenario conocido llamado Eric Prince para dirigir un operativo recientemente, hace poquitos días. Se detuvieron como 67 personas en el operativo. Inmediatamente fueron liberadas 65 de las 67 porque contra esas 65 no había ningún cargo. Y lo que ahora, en la noche de ayer, hubo el último escándalo que consiste en que la esposa del señor Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en agosto del 23, declaró que la fiscal general del Estado y el presidente de la República, Daniel Noboa, tienen un pacto de silencio para que nunca se sepa quiénes fueron los verdaderos asesinos de Fernando Villavicencio. Y la esposa, además, dice haber sido presionada y manipulada por Diana Salazar, la fiscal general del Estado, para acusar falsamente de este crimen, a Rafael Correa. Y dice la esposa que hizo la acusación en redes sociales porque la fiscal le dio un testimonio que al final era falso, resultó falso, creando así un falso positivo, es decir, una acusación infundada en contra del presidente Correa y también en contra del correísmo, incluyendo a Luisa González, que en aquel tiempo era candidata a la presidencia de la República también, y que perdió 8 puntos porcentuales por estas falsas acusaciones. Y al perder esos 8 puntos porcentuales por esas falsas acusaciones, perdió también la elección en primera vuelta. Entonces, todos estos elementos inciden poderosamente en el contexto electoral y en la intención de voto. Una alianza que se ha firmado últimamente con el sector indígena y la candidata Luisa González. El sector indígena tuvo grandes diferencias con el presidente Rafael Correa, pero sin embargo, pues ahora el movimiento Pachacuti y la CONAIE pues han dado su respaldo a la candidata de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es la influencia de esta alianza, de este respaldo del movimiento indígena a la candidata de la Revolución Ciudadana? Mire, es un acto muy importante. No solamente fue la CONAIE, Pachacuti y el movimiento indígena, sino otros sectores progresistas, ambientalistas, por ejemplo, políticos como el Partido Socialista también, por ejemplo, y otros espacios de coordinación social. Es decir, las izquierdas resuelven hacer una gran alianza y dar su respaldo
a Luisa González como representante del progresismo. Hay otros sectores que vienen también de las izquierdas, que son un poco más radicales, que han dicho que jamás van a votar por Noboa y que aunque Luisa González no es la persona que encarna sus preferencias ideológicas, consideran que esa es la mejor opción. Por una parte hay una alianza programática con sectores de izquierda, pero por otra parte hay, digamos, este voto de sectores más extremos que, aunque no consideran su representante ideológica a González, creen que, dada la disyuntiva entre Noboa y González, la única opción es González. Y en un escenario donde los dos candidatos tienen en primera vuelta prácticamente un empate en votación, es decisorio cualquier otro apoyo, sobre todo ese 5.6% de votos que obtuvo el candidato Issa en representación del movimiento indígena y de Pachacuti. Entonces, eso hace pensar que la balanza, por esa razón, que es una razón lógica, la gente de la tendencia de izquierda va a votar con el progresismo, con la Revolución Ciudadana, es bien probable que Luisa González gane la elección. Sin embargo, también es cierto que lastimosamente el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional han realizado actuaciones de claro favoritismo a la candidatura de Daniel Noboa. No le han controlado lo suficiente, no le han exigido pedir licencia para hacer la campaña, no hay control sobre el uso de recursos públicos, han favorecido una propuesta por la cual no se puede tomar fotos del voto propio, han hecho con cambios de última hora de recintos electorales donde Noboa no ha tenido buena votación. Entonces, todo eso también hace tener temor, a pesar de todo el apoyo de los sectores de izquierda que aumenta lógicamente la votación de Luisa González. A pesar de todo eso, el fantasma del fraude, por estas cosas que le he comentado, es un fantasma vigente, es un fantasma presente y que ronda las preocupaciones del progresismo, de que a pesar de ganar la elección y ganarla con varios puntos porcentuales, puede intentarse hacer algún movimiento fraudulento o incluso negar los resultados si no pudieran hacer el fraude. Acerca de esta denuncia de que el presidente Noboa no ha pedido los permisos específicos para ser candidato presidencial ante la Asamblea Nacional, ¿cómo está el tema? Porque pues de todas maneras, si se hace presidente y luego se prueba de que en realidad no hubo estos permisos o que no hubo la autorización de la Asamblea para que fuera candidato, pues lógicamente que ahí incurre en este fraude electoral. ¿Cómo se perfila la situación allá ante este tema? Mire, hay muchos analistas que señalan que el Estado de Derecho implica la obediencia de todos los actores sociales, políticos, económicos a la ley. Si es que hay una voluntad que actúa por sobre la ley o a pesar de la ley, entonces ya no hay Estado de Derecho. Hay autoritarismo y algunos dicen incluso dictadura. Cuando la voluntad del presidente, a pesar de ir contra la Constitución y la ley, es santificada, sacralizada en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, en la Corte Constitucional, la certeza que estos analistas promueven es que ya no hay Estado de Derecho, que hay dictadura. Y si por cualquier razón el señor Noboa se perpetúa en el poder, lo que viviremos es una dictadura. No tendremos posibilidad de hacer operativas las reglas del Estado de Derecho. No se respetará la Constitución, ni la ley, ni las instituciones actuarán en contra del candidato presidente o del presidente Noboa, porque él concentrará todo el poder y nadie podrá contestarle. A eso es a lo que nos enfrentamos. No es una especulación, es una constatación. Lo hemos vivido durante todo este tiempo respecto de la señora Abad, que ha sido ya descalificada de todas las maneras posibles y aún así sigue siendo la vicepresidenta porque la eligió el pueblo y porque solo la Asamblea puede destituirla, pero no puede ejercer como vicepresidenta. Tenemos como vicepresidenta a una persona nombrada por decreto. Entonces, cuando el decreto, es decir, la palabra del Ejecutivo, empieza a valer más que la ley, cuando los policías y los militares respetan más el decreto que la ley y la Constitución, cuando la Corte Constitucional acomoda las reglas constitucionales
a los designios del presidente, y lo propio hace el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, entonces la democracia ya no es posible. Por eso son tan importantes estas elecciones, porque se trata de recuperar no solamente la conducción del Estado, sino el Estado democrático y de derechos, es decir, un Estado donde la voluntad del pueblo sea respetada, donde las instituciones funcionen y donde la ley esté por encima de la voluntad de todos, incluyendo presidentes, incluyendo asambleístas, incluyendo autoridades del Estado, pero también incluyendo empresarios y, por supuesto, incluyendo también a los actores al margen de la ley, los delincuentes. La ley debe estar por encima de cualquier voluntad, la ley debe estar por encima de todas las voluntades. Recuperar la democracia, recuperar el Estado de Derecho o perderlo es para mí lo que se disputa en esta elección. Hablemos también del papel de los medios de comunicación. ¿Cómo han influido la cobertura de los medios en la imagen de los candidatos y la percepción pública de este proceso electoral? Mire, eso es supremamente complejo porque efectivamente hay una gran cantidad de medios, la mayoría de ellos de alcance nacional, de radio, de televisión y prensa, que han plegado pues al discurso oficial por diferentes razones. No olvidemos que en el Ecuador se implementó justo en etapa de elecciones un concurso de frecuencias, lo cual pone mucha presión sobre los concesionarios de radio y televisión, porque pues ese es su medio de trabajo. Si no le renuevan la concesión, se quedarán sin medio. Y justo ahora el presidente Noboa pues lanzó un concurso a través de la Arcotel. Pero también puede haber otras razones que vinculan al presidente con esa gran prensa, que son razones ideológicas o razones económicas, entre ellas la pauta. No olvidemos que el Estado gasta una gran cantidad de dinero en pauta. Pero aparte de este grupo de comunicadores que efectivamente de empresas de comunicación y de comunicadores que efectivamente han actuado como una caja de resonancia de las posiciones oficiales, de los discursos oficiales, que le han lavado la cara al gobierno, que han minimizado los escándalos. Por ejemplo, lo de ayer de Zarauz, esta declaración tan potente donde se dice de esta complicidad entre el presidente y la fiscal, donde se hacen acusaciones tan severas sobre el asesinato de un candidato presidencial. Los medios, estos grandes medios, ni se pronuncian, no dicen nada al respecto. El silencio y el ocultamiento de la noticia es su mejor estrategia. Ese es un sector y claro, tiene una responsabilidad muy fuerte sobre, primero, las influencias que ejercen en la elección, pero también sobre la pérdida del valor de la ley, del funcionamiento de las instituciones. Luego hay una prensa de oposición, efectivamente, una prensa que se caracteriza por hacer el otro relato, así se han llamado a sí mismos. Desde mi perspectiva, por ejemplo, Radio Pichincha es la que efectivamente encabeza este discurso, el del otro relato, y una serie de otros medios alternativos que también pues actúan con mayor independencia, con capacidad crítica, que le dicen las cosas al gobierno, que le dicen las cosas a los ministros, que le dicen las cosas a los militares. En esta prensa, por supuesto, está también la prensa comunitaria y mucha prensa que actúa a través de canales, medios y portales digitales. Una prensa más libre, yo no la llamaría progresista, sino más libre y más crítica, que es capaz de mirar con ojo crítico lo que está pasando y construir un relato alternativo al relato del oficialismo del gobierno. Y hay un tercer sector de la prensa que también trabaja sobre todo en portales digitales que venían de la prensa de derecha, pero que por muchas razones, algunas económicas, otras de disputas incluso personales, se han distanciado de la derecha y que han decidido pues crear un relato más autónomo, que no es tan crítico con todos los autores, pero que suele ser crítico e incluso tener muchas audiencias ligadas a esos sectores, vamos a llamarles de derecha. La Posta, por ejemplo, es el medio que representa esta tendencia. Entonces, tenemos estos tres roles. También en el terreno mediático se vive una disputa por el relato, se vive una disputa por el posicionamiento de las narrativas y de los enfoques de las narrativas. Ahí también se siente la diferencia entre medios que apelan a los derechos, a las instituciones, al respeto a la ley, y otros medios que apelan al miedo, al control armado, a la fuerza, y eso se siente también. Creo que el terreno de lo mediático ha sido también, no sé si usar la palabra contaminado o colonizado
por las preocupaciones y por las dinámicas y lógicas políticas. También se vive una lucha política en el terreno mediático. En el transcurso de la entrevista, usted ha expresado una serie de problemáticas que hay en el Ecuador: la violencia, la cuestión del narcotráfico, la cuestión eléctrica, en fin. ¿Qué medidas urgentes cree que debe implementar el próximo presidente para abordar la crisis de seguridad y la violencia criminal y otros problemas que están en este momento urgentemente que se les ponga solución? Mire, yo creo que hay que recuperar la institucionalidad. Lo primero es que la palabra presidencial debe volver a tener valor. Lastimosamente, el presidente Noboa ha degradado la palabra presidencial, ha dicho muchas cosas que no son ciertas, que son falsas o que son inexactas. Entonces hay que recuperar la palabra presidencial. Que con esto lo que quiero decir es que si yo establezco en mi condición de presidente o presidenta un camino, unas metas, una ruta, tengo que ser consecuente con ello. Claro que puedo irlas ajustando, pero no puedo cambiar de dirección ni puedo mentir en los resultados o en las acciones. Tengo que darle valor a la palabra presidencial. Lo segundo, creo que hay que recuperar la institucionalidad, pasando por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General del Estado, las cortes de todo tipo, incluyendo la Corte Constitucional. Esa recuperación de la institucionalidad es devolverle a los actores que están trabajando en esas instituciones el objetivo, el eje de su trabajo en el cumplimiento de su misión institucional establecida en la ley, en la atención a los ciudadanos para procesar los problemas que los ciudadanos le traen. Luego creo que hay que establecer una serie de políticas de seguridad con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, que impliquen su fortalecimiento. Por ejemplo, pues no permitir de ninguna manera que fuerzas militares extranjeras o mercenarios tengan poder de mando u organización sobre nuestra Policía Nacional o nuestras Fuerzas Armadas. Hay que darles a las Fuerzas Armadas dotación, armamento, efectivamente, porque viven un enfrentamiento con organizaciones criminales, eso es correcto, pero hay que fortalecer también los recursos tecnológicos que permiten hacer inteligencia y, por ejemplo, detectar en qué lugares se está guardando droga, cuáles son los apoyos logísticos para el tráfico. Desde mi perspectiva, habría que volver a recuperar todos los puertos, el control sobre todos los puertos, no permitir que haya puertos privados, porque eso aumenta el riesgo de narcotráfico, hacer públicos los puertos y aeropuertos y tener absoluto control sobre ellos, y también y sobre todo hacer una fuerte incursión en el control del lavado de activos que se hace a través del sistema financiero nacional. Creo que esas serían las medidas que se deberían implementar para directamente tratar el tema de la inseguridad. Y complementariamente, pues recuperar el espacio público a través de políticas públicas que amplíen primero los espacios públicos, los parques, las canchas, los espacios de recreación, y luego los espacios que son alternativas de vida para los ciudadanos, es decir, los espacios de educación, los espacios de trabajo público y privado, y por supuesto también los espacios de salud. Fortalecer estos derechos, estas condiciones sociales, le cierra las vías a la criminalidad para poder operar en ellas. Y también, por supuesto, pues actuar con todo el peso de la ley sobre las personas que no han sido investigadas, pero sobre las que ya existen graves denuncias de vínculos con el narcotráfico, incluyendo pues a la familia del presidente Noboa, a la señora fiscal general del Estado en funciones. Hay que investigar estas denuncias, no se pueden solamente salir y decir no es falso y ya no se investiga porque yo controlo la institución. El nuevo gobierno tiene que investigar y actuar garantizándoles los derechos a la defensa y al debido proceso, actuar conforme diga la ley. Para finalizar la entrevista, ¿cuál sería el mensaje que le gustaría transmitir a los ecuatorianos en estos momentos decisivos para el futuro del país? Mire, yo ya lo he dicho con claridad. Lo que se está discutiendo en esta elección no es quién va a ser la próxima presidenta o el próximo presidente. Es si vamos a poder vivir de aquí en lo futuro
en un Estado de derecho, donde se respeten las leyes, donde las personas podamos tener posibilidades de desarrollo y progreso, donde las instituciones funcionen, o vamos a vivir en un estado de miedo, donde el que tenga la fuerza manda y todos los demás tenemos que callar y obedecer, porque si no podemos incluso morir. Eso es lo que se disputa. Yo llamo a todas las personas que escuchen esta entrevista que, independientemente de su posición, piensen en el futuro propio, en el de sus hijos, si viven en el Ecuador, si viven en el extranjero, en el bienestar de las personas, y que en función de ello tomen una decisión que fortalezca, que favorezca la convivencia pacífica y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Que nuestra opción no sea ni el odio, ni la guerra, ni el enemigo, que sea la construcción de un país en el que todos podamos vivir en paz y con respeto. Bueno, doctor Rommel Jurado, pues muchas gracias por haber conseguido esta entrevista para la emisión de radio Entre Amigos, Radio Libre de Bruselas, y también para la revista Contraportada.info. No me resta más que desearle a usted pues muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales, y también pues muchos éxitos para todos los ecuatorianos en esta contienda electoral democrática, este llamado democrático que se va a realizar el próximo domingo en las elecciones definitivas presidenciales allá en el Ecuador. Muchas gracias, Hugo. Ha sido un placer conversar con usted y con su audiencia.